Muy bien, muy buenos días. Muy agradecida por la invitación a participar en este evento tan importante para nuestro país y para el mundo en general. Eh, Agradezco al comité organizador, al Colegio de Psicólogos. He estado atendiendo a las numerosas conferencias de muy alta calidad que se han estado presentando, ¿no?, en estos días, y todos estamos enfocados en esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir. En este caso, y lo que quiero presentar hoy día yo, son algunas reflexiones, algunas recomendaciones prácticas para el trabajo, para la atención, básicamente enfocándome en la evaluación. Eh, mm, Muchos, es bien complejo esto porque queremos y necesitamos continuar con nuestro trabajo, y necesitamos eh, no solamente atender, sino también que hay mucha demanda, pero la pregunta que se nos viene es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con respecto a los materiales de evaluación psicológica? Ya se están presentando una serie de recomendaciones, hay varios lugares donde podemos acceder que quiero ahora compartirlo, y, como les decía, reflexionar sobre el uso del material psicológico a través de la telesalud. Ahora, también quiero compartirles la siguiente reflexión. Eh, si bien ahora estamos en una situación sanitaria difícil, ya hace algún tiempo muchas personas vienen utilizando la virtualización para la evaluación. Y creo que ahí ameritaría que hagamos demos algunas pautas, algunas recomendaciones, porque el material psicológico tiene que ser de mucho cuidado. Y qué uso le vamos a dar y cómo lo vamos a difundir, creo que corresponde a los profesionales en psicología tener claramente el manejo de dicho material. Bueno, entonces, veamos. Las pautas que vamos a describir en este protocolo están destinadas a ayudar a los psicólogos a continuar con su trabajo en el ámbito clínico y de la salud. Nosotros nos preguntamos, ¿debemos hacer la evaluación? ¿No debemos hacerla? La cosa es, como les decía hace un rato, ¿cómo hacerla? Entonces, prioridad. Debemos resaltar la responsabilidad y la ética en este difícil contexto que nos está tocando vivir. Yo voy a presentar un conjunto de consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para la realización de evaluaciones remotas, ¿no?, virtuales. Evaluaciones remotas que básicamente requieren el manejo del distanciamiento social. También detallaremos algunas consideraciones en caso realicemos evaluaciones presenciales bajo estas condiciones excepcionales. Lo que se está promoviendo ya en estos momentos, porque ha habido una serie de momentos, de tiempos, cuando recién empezamos la cuarentena, luego a la mitad, luego en este momento ya fin de año, eh, con, la, con los difíciles situaciones, noticias que vemos que se viene una segunda ola, que no debemos descuidar las medidas de distanciamiento, etcétera. Se está empezando un poquito a trabajar con una modalidad mixta, una modalidad en la cual se pueda combinar lo virtual y lo presencial, porque en algunos casos, lamentablemente, no se puede usar instrumentos psicológicos de manera virtual. Hay algunos casos específicos. Entonces, en los casos que se amerite la evaluación presencial, hay que tomar algunas medidas por salud prioritariamente y por todo lo que significa el proceso de evaluación. Entonces, a continuación veamos algunos aspectos fundamentales. El fin supremo es proteger la salud, tanto del psicólogo como del cliente o consultante. Entonces, si bien tenemos necesidades, tenemos momentos, tenemos pasos, recordemos que la prioridad en este contexto es la salud, y sobre eso debe girar toda nuestra mirada para ver qué cosa es lo que vamos a hacer.
Prioridad, atención remota frente a la presencial. Eso como prioridad. En caso no sea posible, ver la manera de cómo hacer esta modalidad mixta. Y en cuanto a la priorización de la atención remota, ver ahí de qué manera vamos a usar uno u otro instrumento y cómo lo vamos a adaptar. Si el consultante, en el caso de que hagamos la parte presencial, requiere de un acompañante, porque puede ser que tenga algunas dificultades motoras o porque sea un menor. En casos menores también hay que tener mucho cuidado. Recordaremos que una sola persona debe ser el acompañante. Lo ideal es que vaya solo y tratar de disminuir la mayor cantidad de posible contagio. Evaluar la pertinencia de la atención remota con uso de instrumentos psicológicos. Nosotros podemos hacer las entrevistas, podemos hacer la historia de vida, podemos hacer una anamnesis, podemos hacer la biografía, podemos hacer varios aspectos de la evaluación, pero respecto al uso de instrumentos, ahí tener mucho cuidado con la selección de qué instrumentos y la manera en la que los vamos a usar. Entonces vamos a ver algunas consideraciones al realizar evaluaciones remotas. Primero, tomar conciencia de la necesidad de ajustar la evaluación psicológica a la situación actual. Es imperante que nosotros debemos adaptarlo. Hay algunos casos en los que ya se está pudiendo hacer estrictamente virtual, pero no es lo más, ni es tampoco barato. Entonces, importante que toda modificación de los procedimientos de administración debe hacerse con cuidado, con juicio y deliberación del profesional. ¿Cómo vamos a adaptar, por ejemplo, las consignas, el manejo del material? Y todo eso, hay una serie de recomendaciones, pero aquí prioridad es el buen juicio profesional. Perdón. Es importante el monitoreo audiovisual remoto de la administración de la prueba, incluso con instrumentos autoadministrados. Es decir, no conviene, por ejemplo, enviar por correo el instrumento y luego que nos los envíe a nosotros, dejarlo a su libre uso en el caso del consultante, sino que nosotros hagamos un monitoreo como por ejemplo a través de este tipo de plataformas. Si bien las pruebas están circulando en la web, y eso es lamentable, porque no debería suceder, nosotros como psicólogos, como profesionales, debemos mantener bajo estricto cuidado nuestro material y no contribuir a esa proliferación de pruebas de manera desmesurada, de manera irregular, que tiene muchísimos perjuicios. Usar la tecnología disponible de forma efectiva. Asegurarse de que las conexiones a Internet sean estables. Preocuparnos bien de eso, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, también he visto que los psicólogos, sobre todo en situaciones socioeconómicas complejas, le asignan ¿cómo les puedo decir? Un conjunto de datos a los participantes para que puedan tener acceso, porque las conexiones inestables y ciertos horarios dificultan la fluidez, y hay algunos instrumentos en que requieren pues que uno esté mm, con, con una situación bien, bien clara de conexión. Ser riguroso con la calidad de los datos. El evaluador debe estimar la probabilidad de que los procesos sean afectados por un formato de administración alternativo. Y eso es lo que conversamos hace unos minutos, ¿no? Que las consignas, las instrucciones, si bien, fíjense, ayer, por ejemplo, estuve en una presentación sobre las propiedades psicométricas de un instrumento, que era el test de riesgo de violencia de Plutchik, y como toda prueba psicométrica requiere instrucciones precisas, consignas y uniformes para mantener pues, lo mejor posible la calidad de los datos, acá tenemos que adaptar. Aquí lo que tenemos que hacer es adaptar. Por lo tanto, los datos que vamos a obtener tienen que ser manejados también con mucho cuidado
y eso lo comentaré a continuación. Entonces, analizar, por ejemplo, este es un caso importante que es de un instrumento que usamos mucho, ¿no? Son las escalas Wechsler. Analizar críticamente las sustituciones de pruebas y de subpruebas. Hay tareas que no son posibles de replicar en un formato de telesalud, o sea, de una manera virtual. Por ejemplo, el caso de los cubos, de las escalas Wechsler. El caso de otro tipo de pruebas manipulativas. Y otro caso de instrumentos que tienen material que ser entregado, como es el caso de las láminas de Rorschach. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos que buscar sustitutos. Y para ello los manuales de las pruebas, por ejemplo en el caso de Wechsler, tienen claramente identificados cuáles van a ser posibles sustitutos. En caso no sea posible, tenemos que buscar instrumentos alternativos. En eso, bien claro que hay instrumentos que no se van a poder usar bajo la modalidad virtual completamente. Indagar acerca de las pruebas que cuentan con instrucciones especiales para evaluación remota. A la fecha ya tenemos pruebas que han comenzado a modificar opciones de presentación. Por ejemplo, hay editoriales, que ahora voy a compartirles algunas páginas, que están adaptando, rápidamente han podido adaptarse a esta situación y uno puede adquirir el uso del instrumento. Ellos nos dan lo que le llaman un PIN o nos dan una contraseña que nosotros le compartimos al evaluado. El evaluado ingresa como una plataforma muy bien diseñada. Ellos llenan sus datos, ingresan sus respuestas y para nosotros nos dan otra contraseña para acercarnos a los perfiles, a los resultados. Entonces todo eso está diseñado con algunos instrumentos. Aquí tenemos definitivamente una situación, ¿no? Que esto es costoso en algunos casos, no es tan asequible. Entonces, frente a esta situación tenemos que tomar decisiones de qué instrumentos realmente se requieren usar y la forma en que los vamos a usar. Aquí una recomendación sobre las interpretaciones. Ampliar los intervalos de confianza al hacer conclusiones y decisiones clínicas. ¿Qué pasa? Los puntajes de las pruebas no deben considerarse como puntos fijos de corte para tomar una decisión, aún en condiciones óptimas. Quiere decir, fíjense, aún no estemos en esta situación compleja que vivimos, muchas veces nosotros utilizamos instrumentos de manera presencial, físicamente, y usamos los puntos de corte o los baremos tal y como aparecen ahí exactamente. Pero no hemos caído en la cuenta que muchos instrumentos que estamos usando no son validados en nuestra localidad. Son instrumentos que traemos de otros medios. Muchos son españoles, mexicanos, de otras realidades, chilenos. Y directamente usamos ese tipo de interpretaciones con nuestras muestras. Y ahí podemos correr algunos riesgos y cometer muchos errores. En estas condiciones actuales, con mayor razón. Entonces aquí, esos intervalos de confianza que aparecen en los manuales de las pruebas, debemos usarlos con mucha rigurosidad. Por ejemplo, ¿no? Un CI de 100, ¿cuál es el intervalo de confianza de ese valor? Y extendernos un poco y ser flexibles. Es decir, vamos a utilizar los puntajes de las pruebas de una manera juiciosa, de una manera flexible, y eso también tenemos que hacerlo notar en el reporte de resultados. Mantener los mismos estándares éticos de atención que en los servicios de evaluación psicológica tradicional o presencial. Ante todo nos regimos por el Código de Ética de la APA, tenemos nuestro Código de Ética de Psicólogos en el Perú y que prioritariamente se basan en los principios de hacer el bien, evitar el daño y ser justos y equitativos. No olvidemos siempre que ante todo, yo diría aquí dos cosas. Uno, prioridad la salud. Número dos, no por decir dos está en otro nivel, sino que son los dos puntos, el manejo ético.
tanto en la sesión como en el manejo de las pruebas. Muy bien. Pasemos a ver consideraciones en relación a la protección de los datos personales. Al prestar servicios de telesalud, se debe continuar protegiendo los datos personales, la seguridad de la información y los términos de confidencialidad. Tenemos muchas consultas a veces, dudas sobre, por ejemplo, si estarán grabando las personas, si estas personas podrán, otras personas podrán entrar a las sesiones virtuales. En ese caso tenemos que tener mucho cuidado y de introducción, de presentación inicial, conversar con el evaluado, conversar claramente sobre la confidencialidad, sobre la privacidad, plantearle todas las posibilidades y asegurarnos de que se mantenga esta confidencialidad. Por eso les decía aquí, recomendable contar con el uso de todos los ajustes de privacidad para reducir justamente riesgos a esa privacidad y a esa confidencialidad. Ahora es más complejo, ¿no? Mantener esto porque, por ejemplo, cuando nosotros enviamos o ponemos un instrumento para que se responda, el anteayer me parece que escuché una conferencia también muy interesante sobre temas de salud emocional en estos momentos, y la conferencista comentaba lo que yo también había estado observando, ¿no? Durante los primeros meses, sobre todo, ahora ha bajado un poco, pero durante los primeros meses de la cuarentena empezaron a enviarse o aparecer en las redes cuestionarios psicológicos por todos lados, para hacer investigación, efectivamente, ¿no? Ansiedad, estrés, depresión. En algunos casos se han compartido cuestionarios o escalas que son de uso profesional. Entonces, eso no está bien. En algunos casos no estaba el consentimiento informado, en otros casos el consentimiento era muy, muy relajado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, como les decía hace un rato, con el manejo ético de nuestra profesión. Llegado el caso, tengamos que hacer evaluación presencial, hay aquí un conjunto de recomendaciones que he extraído de diferentes declaraciones, de diferentes centros de atención y básicamente de la APA, para que nos regule, y es lo que creo que todos estamos de acuerdo y se maneja en otras áreas y en psicología con mayor razón. Primero, analizar frecuentemente el estado de salud del psicólogo, nosotros primero. Tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos en nuestro estado de salud y cómo estamos haciendo nuestra vida también, ¿no? Usar las medidas de telesalud correspondientes si tuviéramos algún síntoma. Reprogramar las sesiones presenciales de ser necesario. Limpieza y materiales necesarios. Usos de mascarillas, protectores faciales, lavabo con agua potable y jabón líquido, guantes desechables de gel. Estas consideraciones creo que son las que han extendido las fechas, los plazos en los cuales podamos hacer la presencialidad. No todos hemos tenido facilidad, por ejemplo, de tener un consultorio privado con su baño. Estoy hablando de consultorios particulares, pero también hay centros de salud más grandes en ambiente externo, vamos a decir, pero los consultorios no necesariamente son tan grandes. Entonces, eso nos ha retrasado el inicio de la presencialidad. Sin embargo, es momento de que evaluemos la necesidad de que en algunos casos lo podamos hacer. Las superficies y los instrumentos de evaluación deben estar desinfectados y aseados, sobre todo cuando usamos pruebas, ¿no? Pruebas, las hojas, los lapiceros. Preparación del consultorio u oficina. En la entrada del área de consultorio u oficina se recomienda colocar un cartel sutil que indique al consultante la limpieza de manos. La idea tampoco es ser invasivos,
No podemos ser invasivos y como en algunos lugares que son de mucho tránsito, como centros comerciales, están las cintas, los letreros, y está muy bien, porque es un ambiente de mucho tránsito. En nuestro caso, que vemos aspectos emocionales, personas que no necesariamente pues, están bien en ese momento, pasándola bien. Entonces tenemos que ser sutiles, manejarlo con cuidado, pero no dejar de informar. El ambiente bien ventilado. Y eso es lo que requerimos permanentemente. Por eso es que en algunos casos, por ejemplo, se ha tenido que hacer atención con puertas abiertas. Eh, no sé si alguna vez en estos días, algunos de ustedes, eh, personas que están aquí escuchando esta ponencia, han asistido a un centro de salud público. En mi caso he tenido que hacerlo y los ambientes están sumamente ventilados, a puertas abiertas se están atendiendo. A veces no es posible en nuestro caso, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando realmente vamos a hacer presencialidad. Para señalar y poder hacer respetar las medidas de distanciamiento social, emplear algunas cintas decorativas, pero como les decía, de tonalidades neutras, que no sean de muchas, para afectarse a las personas, ¿no? Que no les vayan a afectar. En caso de las salas de espera, obviamente nosotros tenemos que hacer citas muy espaciadas, ¿no? No máximo 2, 3 personas por día, porque las evaluaciones también son un poco más extensas que una consulta regular. Y cómo debemos ubicar las sillas, con una distancia mínima de 2 metros y también los ambientes bien ventilados. También ahí en la sala de espera colocar carteles para que las personas recuerden estas medidas de distanciamiento social e higiene. Normalmente nosotros tenemos en nuestras salas de espera revistas o diarios. En este caso no podemos tener para evitar pues la manipulación. También se recomienda citar a la persona justo, o sea, pedirle que asista justo en su horario para evitar tránsitos o que las personas se encuentren entre sí. Desinfección de superficies y materiales de evaluación. Y aquí lo que se recomienda es que los escritorios, porque por ejemplo en las sesiones de psicoterapia, de consulta, usamos sofás, usamos modulares. En el caso de las evaluaciones usamos escritorio, lapiceros, crayolas, lápices. Entonces, estarlo desinfectando con una solución que contenga alcohol en una concentración de 70%. Es complicado también evaluar. De hecho, tenemos que hacerlo con nuestra mascarilla, tenemos que estar bien protegidos, pero en algunos casos se pueden retirar porque a veces no se entiende lo que la persona habla. A veces necesitamos también ver el comportamiento no verbal, la gestualidad, pero justamente en ese momento la persona estornuda, tose accidentalmente, entonces desinfectarlo todo, obviamente, posterior a su retiro, ¿no? Ya en la propia sesión de evaluación o intervención, aquí lo que se recomienda es que todo esté forrado, todo tenga, ¿por qué? Para que sea lavable, pero hay casos en los que no podemos hacer. O sea, por ejemplo, por decirles directamente, el caso de las láminas de Rorschach, no las podemos forrar, porque eso le agregaría una variable que no estaríamos pudiendo controlar, como es el brillo, o sea, el brillo extra, ¿no es cierto? Porque todo hay que limpiarlo con alcohol. Entonces, hay casos en los que sí podemos usar láminas como para que las personas identifiquen figuras, láminas para trabajo de temas de memoria, ahí sí, pero hay otras que tener mucho cuidado y en ese caso la limpieza va a ser muy sutil también para que no se dañen nuestros materiales. Para las atenciones psicológicas presenciales se priorizarán procesos y tiempos. Aquí se recomienda que el tiempo sea menor al regular, ¿no? 30 a 40 minutos y espaciarlo, tenerlo más... Lo que pasa es que las sesiones de evaluación son mucho más largas que una consulta regular, pero la recomendación es que no permanezcamos con una persona mucho tiempo, más de 1 hora. Entonces, claro, si tenemos un ambiente sumamente ventilado, muy ventilado, quizás hasta no hay nadie en la sala de espera, tenemos que abrir las puertas, entonces ahí podemos extendernos un poquito más con todas las medidas de protección. La llamada telefónica para programar la evaluación.
nosotros debemos explicarle a la persona todas las medidas que estamos tomando en cuenta, que es básicamente por su salud. Su salud es aquí lo prioritario, entonces explicarle que todo lo que vamos a hacer, porque nada debe de sorprenderle, porque puede sentirse un poco malo. Ahora, nosotros a veces escuchamos personas que dicen, ¿no? En consulta esto, no puedo ni caminar por la calle porque pasa alguien a mi costado y yo misma me alejo o la otra persona se aleja. Hay una desconfianza permanente. Eso lo traemos a la consulta, a la sesión de evaluación, y lo que debemos hacer es informar todo para evitar pues estos malestares. Se recomienda hacer un triaje. Sobre todo, ¿saben cuándo esto? Cuando nosotros trabajamos en un centro de salud donde hay muchas más personas, porque con una persona podemos hacer el triaje telefónico sencillo, ¿no? Pero si tenemos que un centro de atención, consultorio psicológico un poquito más grande, mejor es enviarle. Ahora, a través de los formatos de Google Forms podemos crear un cuestionario, que ahora les muestro uno de ellos, y así ellos también se sienten tranquilos de que nosotros estamos cuidando toda su salud. Prioricemos el pago remoto de los honorarios antes que el efectivo, como en todos los casos se está recomendando, ¿no? Aquí, por ejemplo, he hecho unas capturas de pantalla eh, de un triaje que se ha enviado por el formato Google, ¿no? Entonces, le decimos, ¿no? Por favor, previo a su cita, le pedimos llene usted el siguiente formulario. Una vez recibido, le confirmaremos su cita. Y todo eso a través del correo, ¿no? Entonces, sus nombres, tiene o ha tenido fiebre, ha tenido problemas respiratorios, ha notado una pérdida de sentido del gusto, ha convivido, está conviviendo con una persona que ha sido confirmada con COVID, o usted ha tenido la enfermedad y la ha superado, cuándo la tuvo, ha hecho un viaje nacional o internacional en los últimos 14 días. Si todas las respuestas han sido negativas, debe acudir solo a la cita, salvo excepciones, salvo que necesiten asistencia. Y el último párrafito que ya no salió ahí es asistir con la menor cantidad de materiales o de bolsos o de objetos posibles para pues, disminuir la posibilidad de que toquen cosas. Entonces, cada uno de nosotros podríamos crear una pequeña encuestita y tenerlas lista y enviárselas a las personas. Ahora funcionan mucho las comunicaciones por WhatsApp o por el correo. Entonces se le enviamos, que nos las responda. Nosotros en el momento mismo estamos viendo cómo la ha llenado, y en función a eso le asignamos la cita. Alguna respuesta sale sí, entonces lo conversamos, ¿no? Lo conversamos. La idea es tener un acercamiento lo más fluido con la persona y evitar que se sientan mal. Aquí yo les he puesto una lista de documentos muy útiles para revisar. Como demora a veces la descarga, entonces yo ya los tengo aquí descargados y, ay, perdón, yo los tengo descargados y quiero compartirlos brevemente, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía que hay muchísima información y lo mejor ante todo es estar informado. Entonces, hay varias páginas, básicamente eh, han sacado información del APA, de la División 12 de la Psicología Clínica, y sobre ella hay una serie de documentos que recomiendan cómo, de qué manera específica hacer el manejo de pruebas, considerando estos aspectos, sobre todo éticos. Por ejemplo, muchos de nosotros probablemente estemos en el área de la docencia, y los estudiantes que están en sus prácticas preprofesionales o que están haciendo sus internados o que están insertados laboralmente también como practicantes, como asistentes, se han visto en esta situación complicada mucho más quizá que nosotros, porque nosotros de alguna manera alguna experiencia tenemos. Entonces, ¿cómo orientarlos? Entonces, acá hay bastante información muy útil que ustedes pueden revisar y, por ejemplo, en este caso, orientada a la parte de asesoría de la docencia.
Aquí tenemos también, fíjense, para la orientación a los estudiantes, a los practicantes. Aquí tenemos una información, recomendaciones para el uso remoto del Roger, por ejemplo. ¿Qué les puedo decir de aquí, de todo este material? Se hacen una serie de reflexiones de los pro y de los contra, pero ¿con qué se concluye? Se concluye que hasta la fecha no es posible hacer uso del Roger de manera remota, ni poniéndole la lámina en una plataforma virtual para que lo vea, porque se pierden muchos detalles, no la puede girar, porque el tipo de sombreado, los colores, no es exacto como el material original. Una serie de reflexiones y sus respuestas. ¿Y con qué se concluye? Con que es difícil, en realidad, priorizar otro tipo de material. Aquí, este es muy interesante para la evaluación neuropsicológica, la teleneuropsicología. Esto también es muy importante, que ahora se usamos mucho, ¿no? Evaluaciones neuropsicológicas. Y aquí también hay unas recomendaciones muy útiles, fíjense, 100 telepsicología best practice. Son recomendaciones muy puntuales, muy útiles en temas de educación. Y de aquí también les voy a mostrar un pequeño videito muy interesante sobre cómo se está generando estos protocolos para evaluación a distancia. Acá hay otro documento que nos describe las implicancias del uso del Roger de manera virtual. Y de la misma manera concluye con que hasta la fecha no se ha encontrado una manera de hacerlo, o sea, a través de las plataformas virtuales. Este sería uno de los casos en los que, de ser estrictamente necesario, se podía hacer evaluación mixta. Toda la parte que se pueda virtual y solo la cita para, en este caso, el Roger o algún otro instrumento que requiera de manipulación de objetos. Perdón. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo, no sé, creo que sea esto. Sí, ha dejado de compartir pantalla. Ha dejado de compartir, ¿no? Sí, no se preocupen. Voy a... Es que como la pestañita está arriba, se me ha... No se preocupe, pierda cuidado, con calma. Se me ha disminuido, porque la pestañita está arriba y no puedo ver mis enlaces. Aquí está, ya. Ahora No sí, se preocupe. ¿se puede ver? Sí, se puede visualizar una página. Ya, muchas gracias. Por ejemplo, miren, Pearson, TEA Ediciones, también ya ha generado una serie de instrumentos para ser aplicados vía virtual. TEA tiene varios instrumentos muy útiles. Y algunos de TEA tienen baremos peruanos. Y eso es lo importante. Otros no. Por eso es que yo les comentaba que si bien es muy útil este tipo de instrumentos, tenemos que tener cuidado con los puntajes, porque los puntajes no están reflejando una realidad local, son referenciales. Pero el hecho de que sean referenciales no significa que no nos van a ayudar, nos van a ayudar muchísimo, pero referenciales. Tendremos otros elementos para hacer el diagnóstico. Y miren, está en inglés, pero es bien interesante este videito, cómo se están adaptando a las evaluaciones en este caso de memoria, de neuropsicología, con el uso de las imágenes. Lo voy a poner, dura muy poquito antes de culminar. All right, so if you remember last time
time we were talking about antonyms and synonyms. Do you remember what antonyms are? Yes, they are opposites of each other. Very good. So in this activity, we're going to match the words in the left column with their opposites in the right column. Okay. So let's go ahead and take a look at your first word. What is that one? Remember. Very good. What would the opposite of remember be? It would be forget. You got it. So go ahead and draw your line. There you go. And can you use the word remember in a sentence for me? I remembered to feed the cats when I got home. Very good. Let's look at the next one. What's your next word? Strong. And what's the opposite of strong? Weak. So go ahead and use weak in a sentence this time. I was weak when I was a baby. All right. And your next word is? Question. And what's the opposite of question? Answer. And draw your line. And to make it a little more challenging, can you use question and answer in one sentence? Can you answer my question? All right, you got it. Very nice. So this was an example of an intervention activity that you might do for vocabulary. What we're going to do next is transition into an assessment, one of the Pearson online assessments. So I'm going to share my screen with the client. The assessment is already up. Can you see these pictures okay? Yes. All right. And each picture has a number right below it. Can you see these numbers? Yep. All right, perfect. So what we're going to do is I'm going to ask you to say the number of the picture that best tells the meaning of a word. Okay. So here's your first one. Say the number of the picture that best tells the meaning of laughing. 2. Say the number of the picture that best tells the meaning of sleeping. 3. Hugging. 1. Say the number of the picture that best tells the meaning of walking. And with that, we're going to go ahead and transition into some additional work. Muy bien. Y esto, aquí podemos ver una cosa chiquita como acabamos de observar. Como acabamos de observar, el uso del material visual para la evaluación. Entonces, son adaptaciones y muy buenas. Para este caso, para las entrevistas, para las anamnesis, y como decía, en el caso de que no sea posible usar otro instrumento, ahí hacer la evaluación mixta, pero tomando todas las precauciones. También tenemos en el Colegio de Psicólogos este enlace que es la biblioteca virtual, donde están una serie de estos documentos muy útiles sobre cómo es los procesos de evaluación y de atención en general. Entonces, estos enlaces son los que yo tenía aquí para compartirles, porque ante todo hay que informarnos. Todas estas recomendaciones más o menos empezaron a salir en abril, luego se actualizaron en junio. Algunas han seguido actualizándose hasta octubre, pero básicamente las que mantenemos son las que salieron en junio. Muy bien, ya me queda un poquitito para terminar. Conclusiones. Es importante analizar las consideraciones para la realización de evaluaciones remotas ante circunstancias extraordinarias. ¿Cuáles podría yo centrar, resumir? Si se puede, posponer. En lo posible, si se puede, posponer. Salvo que sea de suma urgencia, hacerlo presencial. Y sobre todo en el caso de menores, tener muchísimo cuidado. Si se puede, posponer. Cuando usemos los instrumentos de manera virtual, como hemos estado compartiendo, tratar de que sean de tipo screening, de tipo tamizaje.
y más que usar puntuaciones, describir resultados, describir destrezas, describir conductas. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando de que no tenemos muchas pruebas validadas en nuestro medio, y segundo, que estamos adaptando procedimientos. Otra recomendación importante es que todas estas modificaciones debemos ponerlas bien redactadas en el informe de resultados. Un informe de resultados que se haya hecho bajo la modalidad virtual lo debe decir, y con mucho detalle. También cuando hagamos los consentimientos informados, tenemos que indicar todos los pasos, las plataformas, las formas que estamos usando con la virtualización. Creo que ya lo he dicho varias veces, las medidas se realizan considerando la ética del quehacer del psicólogo. El punto primordial debe ser garantizar la salud, tanto del profesional psicólogo como del consultante. En caso se opte por la evaluación presencial, como decíamos hace unos minutos, siempre y cuando fuera estrictamente necesaria, debemos cuidar rigurosamente el ambiente y las condiciones de la evaluación. Muy bien, aquí están las referencias que he utilizado, bueno, las más representativas. Como les decía, hay muchísima información en el medio, y buscar la más actualizada y las más científicas. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y esperando sea de utilidad para sus diversas prácticas o ejercicio profesional de nuestra carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carmen Espinosa, y por supuesto que será de utilidad todo lo que nos ha brindado en este contexto en la que todo ha cambiado, ¿no? Como usted bien lo ha explicado, el ambiente, que es algo importante en una consulta, cómo el paciente percibe el ambiente, el empleo de instrumentos, y algo muy importante que podría resaltar que mencionó es considerar que los instrumentos, pues, si bien no son 100% determinantes, son una buena referencia para acercarnos a los resultados, y hay que tener bastante en cuenta algo muy importante que usted ha mencionado, que los instrumentos muchas veces han sido diseñados en otros países, donde se aprecia otra realidad, otros contextos, por lo que posiblemente aquí, en donde la realidad es muy diferente, pueda presentar ciertos, como bien dijo usted, errores y quizás un grado de confiabilidad menor del que se aprecia es el contexto en que se llevó a cabo. Y es importante, ¿por qué? Porque eso motiva aquí a los psicólogos en el Perú a construir pruebas, construir escalas, y es lo que queremos, ¿no? Que cada vez los instrumentos acá se acerquen más para beneficiar a nuestra sociedad, y es una manera para motivar a todos a construir nuevos instrumentos de acuerdo a la realidad que estamos viendo ahora. Entre las preguntas, usted mencionó a la prueba Rorschach y mencionó que no era muy adecuado ni siquiera a aplicarla, en mi parecer, aplicarla virtualmente, que era mejor presencialmente. ¿Por qué usted considera aquello? Bueno, la aplicación virtual no es posible, primero porque nosotros, o sea, no contamos con láminas oficiales, vamos a decir láminas oficiales de manera gráfica, tipo impresión digital, no contamos. Las únicas láminas que tenemos son las láminas físicas, presenciales, que edita una sola editorial en el mundo. Y cuando nosotros entregamos la lámina, nosotros le damos la lámina al consultante o al evaluado, y él la recepciona en su mano, y él la gira, él la voltea, él la mira de una u otra manera. Entonces, aquí no tengo mis láminas a la mano, pero lo hace así, lo gira así, se demora. Esto
y nosotros se la entregamos en la mano. La consigna es entregar en la mano. Entonces, eso no lo podríamos hacer virtual. Hay una adaptación para grupos, pero que tiene muchas limitaciones, que es efectivamente, se proyecta. Pero ha sido una adaptación para grupos de hace muchos años que no se ha actualizado. Por lo menos no tengo información de que haya sido actualizada esa adaptación, pero es para grupos y se proyecta en un escáner, en un ambiente físico. Entonces, no podemos adaptar esta manera física de nosotros entregar la lámina a una forma virtual. Número uno. Y lo otro, lo que les decía, ¿no? Nosotros sacamos las láminas, nosotros podemos entrar a la web y buscar una serie de, ponemos ahí láminas de Roger y salen una serie de láminas, pero yo me he tomado ese tiempo de estarlas mirando y en realidad, si lo hacemos, fíjense, si tuviéramos tiempo y lo hacemos, vamos a ver que no todas tienen las mismas, por ejemplo, los mismos matices, la misma carga de tinta, los mismos tamaños, sino que son hechas por personas que los han compartido. Y eso no refleja las variables que nosotros necesitamos para poder interpretar. Por ejemplo, el tipo de sombreados, la carga de color, los tipos de color, incluso los tamaños. Entonces, si revisamos las recomendaciones que han dado instituciones importantes que se encargan del manejo del Roger, vamos a poder ver que algo así como que no han dado apertura, no se ha abierto la posibilidad del uso virtual de este tipo de pruebas. Ahí hay que buscar una alternativa y en caso sea necesaria o nosotros pretendemos usarla como indispensable, hacer la aplicación, o sea, la evaluación mixta. Es lo que hasta la fecha se está dando. Por supuesto que sí, doctora, y lleva razón, ¿no? Es importante considerar el tema, ¿no? Como usted también mencionó, el tema del brillo, respecto también a las láminas que puede alterar los resultados, ¿no? Puesto que la percepción visual en dicha prueba es importantísimo. Y claro, ¿no? Es una prueba perceptiva. Exactamente. Y claro, como usted misma recomendó, o ir a una modalidad de mixta o encontrar alguna prueba alternativa, ¿no? Que pueda suplir la prueba. ¿Qué prueba usted recomendaría para suplir a la prueba de Rosa? ¿Para reemplazar? Bueno, quizá más que alternativa, porque cada una tiene sus propias particularidades. ¿Cuál podríamos usar como para tener información también profunda de la personalidad? Las láminas del TAT, del test de percepción temática, podríamos usarlas, y esas como son construir historias, ahí por ejemplo no es una afectación a nivel estrictamente de color, de sombreados. Podríamos en realidad se están adaptando tanto los materiales que también podríamos usar el test de completamiento, o sea, usando pruebas proyectivas, ¿no? El test de completamiento de frases podríamos usar, el test de frustración, que también en otros países, con ese tipo de instrumentos se están haciendo las alternativas, vamos a decir, ¿no? De todas maneras, hay información que probablemente no vamos a tener. Quienes trabajamos con Roger sabemos que hay información que es muy rica, que quizá no se pueda, pero eso, si lo sabemos y nos ayudamos de otro lado, podemos de alguna manera suplirlo. Quiere decir que sabemos a qué estamos yendo, y que no vamos a pretender hacerlo tal y como sería con Roger, pero podemos buscar algunas alternativas, ¿no? Y hay varias pruebas proyectivas que se pueden hacer con completamiento y con monitoreo, o sea, hacerlo de manera real, ¿no? O sea, conectarnos y hacerlo con la persona. No es que le enviamos y que nos los entrega, eso no. Y eso en general nunca.
nunca deberíamos hacerlo, ¿no? Tiene que ser en tiempo real.